Perfectos amigos, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este ya el final de esta semana o previo al final de esta semana, porque todavía queda el sábado, entonces este es el sexto día de la semana. Nosotros vamos a compartir en el día de hoy un tema muy interesantísimo con relación al sábado, pero por supuesto hay que darle la bienvenida a ese ser tan preciado que tiene Jaina, Raquel Ligranzo. Muy buenos días, bienvenida a todo tu programa favorito, tu programa Toque de Queda, tu programa Al Día, que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Les invitamos a que mantengan en sintonía con nuestro programa, que está muy interesado en esta mañana. Sobre todo, mira, además usted puede sintonizarnos a través de Canal del Sol, eso es en Google, canaldelsol.com, pero además a través de nuestras cuentas de Facebook, lo puedes hacer a través de Imagen de la Caldera y también a través de David Salvador. Asimismo lo puedes hacer a través de Adam Lester Guzmán. Y por supuesto en YouTube, si usted no puede disfrutar del programa en el día de hoy, pues cuando llegue a casita lo puede sintonizar ahí buscarlo a través de YouTube en Al Día TV 06, Al Día TV 06, lo mismo también para Instagram. Y hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de un tema muy interesantísimo, pero además estaremos compartiendo buena música con uno de los exponentes musicales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Melvin Salas. No solo es artista, sino también buen compositor, así que dentro de breve estaremos compartiendo con él. Pero hoy, Raquel... Sí, y no solamente un tema interesante, sino un tema que tiene mucha controversia en diferentes instituciones o iglesias, como digo. No, instituciones puede ser, puede ser iglesias. O sea que hoy vamos a tratar un tema, como dice Raquel, demasiado interesante. ¿Por qué los adventistas del séptimo día guardan el sábado y las demás denominaciones no? La guardan el domingo. Guardan el domingo y algunos no guardan el domingo. O sea, porque ¿qué significa guardar? Guardar significa apartar. O sea, hacer uso especial de ese día. Pero muchos de otras denominaciones que no son los adventistas, pues ellos dicen, no trabajo, pero van a una fiesta, se van a una playa, se van a jugar béisbol, se van a hacer cualquier otra cosa, o sea, que lo que menos están haciendo es guardando ese día. David, ellos guardan el domingo, descansan el domingo. Es que descansar y guardar son cosas diferentes. Bueno, yo guardo, por ejemplo, yo reposo los domingos. Tú reposas los domingos, pero de seguro te levantas tarde, eso es un error. O sea, para que el que lo guarda no puede levantarse tarde, o sea, porque entonces está mal, porque tú estás guardando un día para el Señor, no es tuyo. Tú estás durmiendo demasiado. Entonces, pero además, pero además te invita a las vecinas a compartir a un cumpleaños, tú te vas. Igual que me lo dio un sábado, pero una pregunta, también en la otra denominación adventista, vámonos al caso extremo. Ajá. Si tiene un familiar enfermo, ¿se van a quedar reposando el domingo y un familiar enfermo? No, ahí está el quid del asunto. Cuando Jesús le dijeron que si era lícito, o sea, que no era lícito levantar un animal o sanar enfermos, o sea, esas son cosas muy positivas. Si alguien está enfermo, yo puedo ir a compartir, hasta limpiarle la casa si es necesario, y con eso no estoy pecando, estoy de hecho haciendo la obra de Dios. Sí, David, pero también hay una situación, Ajá. que otra denominación, por no mencionar el nombre, dice que el pecado estuvo con Adán, que fue el viernes y el reposo, ¿verdad? Sí. Pero que Jesús resucitó el domingo y que por eso lo movieron para el domingo. Entonces, ¿a quién le creo? Dime a ver. A la Biblia, que es la palabra de Dios, y para eso hemos invitado al presidente de la Iglesia Adventista en lo que comprende la Asociación Central Dominicana. Estamos hablando, cuando hablamos de comprender, estamos hablando desde la Avenida Mella hasta lo que es la provincia de San Cristóbal. Toda esa demarcación pues está a cargo de este joven que tenemos unos añitos conociendo, de los años 80 por allá, el pastor Geraldo Bautista. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí agradeciendo con ustedes el compartir con esta audiencia un tema tan importante que de seguro cuando lo pongamos en su correcto contexto
vamos a comprender mejor, porque ya vi que hay una situación entre guardar, descansar y día de reposo. Exacto. Y entonces eso está muy claro en el texto bíblico y de seguro vamos a compartir. Así Claro. es, así Muy es. buenos días, pastor. Vamos al mambo, como dice Ana. Entonces, ¿cuál es el día? ¿Es sábado o domingo? Bueno, sería interesante ir a la Biblia. Usted puede ir a su Biblia, ya sea en los medios electrónicos o en el formato Gutenberg. Yo llamo formato Gutenberg a la Biblia tradicional de papel, ¿de acuerdo? Exacto. Y entonces ya muchas personas tienen su Biblia en un iPad, en una tableta, En el celular. En el celular. El asunto es que la palabra de Dios debe correr. Y es importante que nosotros nos pongamos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Esto es importante. No es tan importante lo que dice un hombre, sino que dice la palabra. Entonces, en el momento de la creación, Dios establece un día. Esto es importante. El libro de Génesis capítulo 1 relata la creación. Y entonces va diciendo que se va creando en cada día. El sexto día Dios le pone la corona a la creación. Y entonces crea al ser humano. Lo último que Dios crea es al ser humano. Primero Adán y luego dice que de una costilla pues crea la varona o la esposa, la compañera. Luego entonces en el séptimo día dice el libro de Génesis capítulo 2, los versos 1 en adelante, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y reposó Dios en el día séptimo de toda la obra que había hecho. ¿Por qué Dios descansa? ¿Se cansa Dios? Entonces, No, una claro que pregunta muy no. importante. Dice que Dios descansó y reposó. ¿Puede un Dios eterno, todopoderoso, estar cansado? No, lo que está llamando a un concepto interesante de lo que significa descansar o reposar. ¿Por qué? ¿Por qué descansar o reposar? Porque para nosotros descansar es simple y llanamente no hacer nada, es reposo. Pero para Dios el descansar es en Él. Así es. El descanso está en que nosotros podamos no solamente cesar de las obras, sino contemplar al Creador. De manera que reposo, descanso, guardar un día, tiene que ver más con una actitud hacia el Creador y una dedicación a quien te creó, un reconocimiento de que alguien te creó, que solamente cesar de actividades, que también es parte de revitalizar el ser humano, el descanso. De manera que Dios invita al descanso es para que el ser humano recuerde semanalmente que no es dueño de todo, sino que Dios le creó, y dedique su adoración al Creador, al mismo tiempo que recobra sus fuerzas al cesar de sus obras normales. Esto es bien importante, el principio del descanso. Importante que se sepa que todas, la mayoría de las religiones, casi todas, tienen un día. Y no es solamente la discusión de sábado y domingo, que es donde se centra. Sino el gran hasta el conflicto. viernes. Hay Por algunos ejemplo, que los guardan el musulmanes viernes. guardan el viernes. Sí, es exacto. importante. Otra denominación oriental guarda el martes. Es importante eso. Entonces, las personas han decidido, porque lo que evidencia que hay un día de reposo. El conflicto está, ¿cuál es ese día? Bueno, usted va a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no va a encontrar ningún texto que hable de otro día, ni siquiera después de la muerte de Cristo. Sí. Ni siquiera después de la muerte de Cristo aparece algún texto en la Biblia que diga, ahora el día de descanso es esto. Al contrario, Daniel capítulo 7, verso 25, profetizó que un poder político religioso haría el cambio. Daniel 7:25 dice, y ese poder hablará palabra contra el Altísimo, a los altos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se profetizó que un poder político religioso que se levantaría, y todo ha estado cumpliendo al pie de la letra, haría el cambio. Y el que lee la historia se da cuenta que Constantino hizo cambios hace unos años. Pero A eso vamos. tengo A entendido eso que los vamos. adventistas se rigen porque esta señora Ellen White No, fue la creadora de la iglesia Muy bien. adventista. Incluso Ella ella fue llamaba parte de los herejía, No. herejía al no guardar los sábados. Entonces se están basando en una persona No, que ella escribió un libro. de Es eso. importante, ¿no? Buena que ella tome ese tópico, porque la gente tiene una confusión. Hay personas Con que Elena dicen, White. los adventistas Ellen- adoran a Elena Ellen de White. White. Que no fue la Falso. fundadora de la iglesia. No fue la fundadora. Ah, ok. Ella fue uno de los fundadores, de los que le dio forma. Pero la iglesia adventista tiene una historia extraordinaria. Ahora bien, De hecho, la iglesia pastor, adventista de hecho, no guarda el pastor- sábado por Elena White. No, exacto. De hecho, pastor, Elena entra después. Así no es. entra, de hecho, con el Ella grupo. escribió un libro, ya me confundí. No, ella un libro, escribió no, más. varios. Es Se uno de ellos, se yo considera que es una de las escritoras más prolíficas de Norteamérica. Sí.
y la más traducida. Pero ya no creen en el Nuevo Testamento, ya se basa en el Antiguo No, Testamento. en toda la Biblia, porque la inspiración es la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. De paso, no es ella la que le da el sábado a la iglesia adventista. La iglesia adventista la descubre la verdad bíblica en la Biblia. Porque el séptimo día sábado, aparte de tener sus orígenes en la creación, el Señor se lo recuerda a Israel. Después que el Señor saca a Israel de Egipto y lo lleva en el desierto y le da sus 10 mandamientos, en el número 4, noten ustedes cómo dice, acuérdate. Fíjense que los mandamientos dicen, el primero, no tendrá Dios ajeno. Segundo, no adores imágenes. Sí. Tercero, no me tome mi nombre en vano. El cuarto dice, acuérdate. Acuérdate de esa. Esa expresión acuérdate da a entender que no es un asunto que Dios está dando en un momento para Israel. Es acuérdate de un concepto histórico donde yo siempre quiero recordarle a la humanidad semanalmente que fueron creados. Pero según los escritores dicen que Israel era porque era un pueblo esclavo. Y era para que ellos no se olvidaran de sus orígenes, pero después de eso ha pasado muchas cosas y ha pasado... Sí. Tengo algo aquí que le voy a leer. En lo que tú buscas eso, No, Raquel. no, aquí, Bueno, está bien. Okay, Sí, ya lo tienes. en Romanos 5:19 dice, ¿por qué como en la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores? Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por lo tanto, tiene sentido perfecto que el día del Señor, el domingo, el día de su resurrección, que marcó el final de su nuevo trabajo de creación, se convertirá en el nuevo día de reposo. Muy bien, usted leyó parte de Romanos. Sí, sí. Y después leyó el comentario de alguien. Exacto. Es bueno que sepa eso, es Sí, importante. sí, 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 muy interesante. Exactamente. Porque Sí. Romano no Ella dice cita a eso. Romano que está diciendo, como por un hombre entró la maldición a la humanidad, así por uno también, su obediencia entra la bendición. Es decir, Adán Peca. desobedece a Dios, por lo tanto, Exacto, sí. entra el pecado y la maldición. Ahora Cristo, que en la teología se conoce como el segundo Adán, Exacto. ahora Sí, Cristo exactamente. toma una vida de 33 años y medio de perfecta obediencia y entonces somos justificados por la vida de Cristo. Ahora bien, el sábado comienza desde la creación, que es otro concepto interesante que Sí. algunos dicen que es para los judíos. El sábado no fue dado a los judíos, porque los judíos, para aparecer en la historia, primero tiene que nacer Abraham, luego tiene que nacer Isaac, luego Isaac tiene que engendrar a Jacob y luego Jacob a Judá. Y entonces viene el pueblo judío. Así que no es el pueblo judío a quien Dios primeramente le enseña cuál es el día de reposo, sino que desde la creación el plan de Dios estaba estipulado de la siguiente manera: que semanalmente el ser humano recordara que hay un Dios, que hay un creador. El plan de Satanás, al quitar la observancia continua que se extendió hasta el 321 de nuestra era, fue precisamente borrar la imagen de Dios de la mente de los hombres, y por eso es que hoy existen la proliferación amplia de los ateos. Si se hubiese guardado semanalmente el día de descanso, semanalmente la humanidad recordaba que Dios le creó. Así que Satanás la emprendió en contra de ese día sagrado para poder crear duda en la gente. Por eso hay gente que dice, ¿quién es Dios? ¿Por qué? Porque dejó de adorar semanalmente, celebrar semanalmente que hay un creador. Y hubo una estrategia. En esos años 300, que voy a citar con años precisos más adelante, la estrategia fue hacer convencer a la comunidad cristiana que era más importante celebrar la resurrección que la creación. Ese es un punto importante. Entonces la resurrección tiene una gran importancia. Ahora, con ese argumento parecieron convencer a muchos cristianos. Y dijeron, no, es que Dios está diciendo que es más importante la resurrección que la creación. Pero ninguna expresión debe salir si no está amparado en un así dice Jehová. Así que muchos cristianos fueron convencidos a través de la historia de celebrar la resurrección. Por eso la santidad del sábado fue trasladado al domingo, donde Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo esto hace? ¿Qué era lo que había detrás de esto? ¿Por qué ir del sábado al domingo? Exacto. ¿Por qué el argumento de la resurrección, que parece convencer a muchos, más importante que la creación? Lo siguiente. El plan, y es bueno que ustedes conozcan, el plan y la guerra de la humanidad se basa en la adoración. Sí. Hay un ser extraño oculto que la gente reconoce y adora sin saber, que es Satanás, que la Biblia llama dragón, serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás.
Eso lo Él dice la compite Biblia, sí, contra claro. Dios porque su plan, al revelarse siendo Lucifer antes, era yo seré semejante al Altísimo, porque su plan es que él le adore. De manera que él utiliza los poderes políticos de la época después de la muerte de Cristo. Como no pudo darle muerte a Cristo a través del imperio romano dominante, entonces toma el imperio romano para que se infiltre en la creciente iglesia cristiana que Cristo había fundado y entonces cambien los cimientos de obediencia. Entonces, lo primero que hace el imperio romano es perseguir a todo el que dice que Cristo resucitó. Oye, qué interesante. La proclamación de los apóstoles y de todos los que siguieron creyendo después de él, es decir, Cristo resucitó, no quedó en el sepulcro. Y el imperio romano hizo de todo, sobornó a los guardias, a toda la gente para que no dijeran lo que ellos vieron. Los guardias vieron cuando el ángel descendió y quitó la piedra. Los guardias vieron cuando Cristo se levantó y dijo, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte de victoria? ¿Dónde es el sepulcro? Ellos vieron eso. Cuando ellos le dan el informe a la autoridad romana, le dicen, no digan eso. Díganle que los discípulos robaron el cuerpo. Exacto. Okay. Entonces, los mismos que están en contra del tema de resurrección, entonces ven que la resurrección es un tema que ha calado tanto en la cristiandad que dice, vamos a tomar ese tema como parte del plan. Eso es lo que el pueblo quiere escuchar. Sí, entonces el imperio romano lo que está tratando es que esa religión cristiana no siga guardando los principios de Cristo y de la Biblia tradicional, sino los principios del imperio romano, que su plan único en la historia y hasta hoy todavía es dominar el mundo. Entonces, ¿cómo los cristianos dicen que el adventista y otras denominaciones son cestas? ¿Y qué son ellos entonces? Vamos a hablar de ese tema, Raquel, vamos a hablar de ese tema, pero después de escuchar una selección musical, señor director, realmente la música es algo que llega a lo más profundo del corazón y en estos momentos hemos invitado que comparta con nosotros su voz, el talento que el Señor le ha dado para que lo comparta aquí con nosotros. Así que Melvin Salas alabará a nuestro Dios en breve, en el día.